Shalom a todos. Bienvenidos a Shomrim Laboker. Yo soy la doctora Annette Pierre y estamos a vísperas de Yom Kippur. Y como todos ustedes saben, Yom Kippur es uno de los días más importantes, más solemnes y más exaltados y maravillosos del año. Quiero ocupar este espacio para hablar de un tema que me parece sumamente interesante y enigmático. Vamos a hablar sobre una de las rituales más importantes del Seder Abodá, del servicio que se hacía en el templo en el día de Yom Kippur, y que es una de las cosas más incomprensibles de toda nuestra Torah. Y vamos a hablar precisamente de el llamado Corbán o sacrificio que hacía el Cohen Gadol, conocido como Corbán Hashem, Corbán Azazel. También es conocido esta práctica como el chivo expiatorio y también es conocido como el Seir Amishtalech. Antes de hacer el análisis, vamos a platicar de qué se trata y realmente el trabajo que hacía el sacerdote cuando había templo el día de Yom Kippur era un trabajo tremendo. Quiere decir, hay toda una indicación de esto en la Torá, pero hay toda una Gemara, hay todo un trozo importante del Talmud en la Masejet Yomá que trata específicamente de todo lo que sabemos que es el Seder Abodá, que es el orden del servicio del día. Y dentro de las muchas cosas que hacía el Cohen, hay una cosa que es rarísima. Y parte de lo que es raro es porque, por un lado, es una práctica muy ajena a todas las prácticas que ofrece el judaísmo. Y por otro lado, nos dice la Torá que era lo más importante del día. Este sacrificio que hacía el Cohen era lo que era la capará, lo que era la expiación completa de todos los pecados de él, de su familia y de todo el pueblo de Israel. Y este ritual consistía en la siguiente escena. Traían al Cohen dos machos cabríos idénticos, del mismo tamaño, del mismo peso. Particularmente la Torá nos expresa la importancia de que fuesen idénticos. Por lo tanto, eran como dos gemelos, por así decir, dos mellizos. Y una vez que los tenía frente a él, el sumo sacerdote o el Cohen Gadol hacía un ritual muy raro porque hacía una suerte, hacía un azar, hacía un goral. Metía dos listones en una cajita y completamente al azar sacaba un papelito con un listón que decía, este es para Hashem, este va a ser sacrificado a Dios. Y el otro decía, este va a ser sacrificado a Azazel. Y Azazel es un nombre de Satán, es un nombre del diablo. Por lo tanto, después de lo que implica que se hacía un azar, que se hacía una suerte, y mucho del nombre de Yom Kippur, la palabra Kippur, el el decir pur, significa sorteo. Entonces, mucho del día tiene que ver con este sorteo, que tiene que ver con la suerte. Y de lo que consistía este ritual es que al que escogieron, que realmente no lo escogieron, al que salió afortunado de ser sacrificado para Hashem, se le hacía una shejitá, se mataba de manera correcta y su sangre es muy interesante porque es
es realmente sorprendente lo que pasaba, pero la sangre particular de este animal iba a ser salpicada dentro del Kodesh HaKodashim, dentro del Sanctum Sanctorum, sobre el parojet y sobre el altar Adaf, sobre el altar de oro. Entonces hacían tres tipos de salpicaduras, eh, todo lo que era la carne del animal y todas las grasas del animal y los órganos del animal se sacrificaban se quemaban en un altar que estaba afuera, y este era el destino del Corban Hashem. Por otro lado, el Corban Azazel, al que se iba a mandar como ofrenda al Satán, el Cohen ponía, como pueden ver acá atrás, sus manos sobre este animal y hacía un bidui. Un bidui es una confesión sobre todos los getaim, todos los errores, todos los abonot, todas las cosas hechas con intención, o todos los peshaim, todas las transgresiones hechas de manera de rebeldía, de él, de toda su familia, y él era el representante de todo el pueblo de Israel para expiar. Y una vez que pasaba esto, agarraban al desafortunado animal y lo llevaban fuera del templo, se lo entregaban a una persona, a un ish iti, a una persona designada para hacer esta labor. Y esta persona se llevaba al este animal desafortunado hacia, salía de Jerusalén y se dirigía al sur, hacia el desierto, y recorría gran parte del desierto, y llegaba a una zona que se llamaba Azazel. Esta zona era una montaña escarpada, era un risco tremendo lleno de piedras filosas, y lo que hacía esta persona es que una vez que llegaba a la cima de este risco, aventaba al animal y el animal se revolcaba entre las piedras y caía hasta abajo y obviamente moría. Obviamente es muy extraño que en el día más solemne, más kadosh, más importante del año, se lleve a cabo una acción como esta, que en muchos aspectos contradice inclusive leyes de la Torá, inclusive el espíritu de la Torá, porque en primera instancia, ¿cómo que llevas a un animal cuando la Torá tiene un cuidado tremendo sobre la vida de los animales y la shejitá es casi casi una muerte súper honorable y súper ligera para el animal? ¿Cómo matas a un animal de esta manera? ¿Y cómo haces un corbán fuera del Betamigdash? Si se puede llamar un corbán. Está prohibido hacer sacrificios fuera del Betamigdash, y a este animal lo mandas afuera, se lo mandas al diablo y lo matan. Por lo tanto, este es un tema tan complicado y es un tema tan importante porque podríamos decir que esta acción es aún más importante que todo lo que es los demás sacrificios y lo que es encender el ketoret, el incienso. Entonces, hay algo aquí que no entendemos, hay algo aquí que tenemos que aprender, y la verdad es que los jajamim y los rabinos han estudiado esto, y inclusive la Torah lo llama el Korban Hashem y Korban Azazel, el sacrificio a Dios y el sacrificio al diablo, y los jajamim, molestos con este concepto de darle nombre al Azazel, le llaman el Seir Amishtalech, que significa la cabra enviada. Por lo tanto, son sinónimos. El Corban Azazel es lo mismo que el Seir Amishtalech.
Por lo tanto, pues obviamente es muy ambicioso por parte mía venir con explicar qué es este ritual tan extraño, pero tuve la fortuna de oír una clase de un rabino maravilloso de Israel, el rabino Bradowitz, y él tiene un acercamiento muy interesante y muy educativo de qué se trata esto y qué nos viene a enseñar esto. Como ustedes saben, hoy no hay Korbanot, hoy no hay Betamigdash, todo lo que hacía el Cohen no se hace hoy en día, y lo único que nos queda es, obviamente, hacer teshuvah, hacer un trabajo interno, y por otro lado nos queda la posibilidad de leer todo esto que se hacía, y durante el día de Yom Kippur, particularmente la lectura de la Torah y Musaf, se lee todo el Seder Abodá y se lee esto, y hay este elemento de que leyéndolo es como si lo hiciéramos. ¿Qué aprendemos de esto? Y es muy importante para mí mencionar que hay varios jajamim que tienen un gran aprendizaje de esto. Y por lo tanto voy a compartir con ustedes diferentes aspectos. Uno de ellos es de Rav Shimshon Rafael Hirsch. Y el approach, la forma de entender él esto, es desde una perspectiva psicológica. Y él dice lo siguiente. Dice, muchas veces, cuando una persona está en búsqueda espiritual, cuando una persona entra en una disciplina religiosa, sus amigos lo ven como, qué limitado estás. Eres kosher, no puedes comer lo que quieras. Eres, cuida Shabbat, pues no puedes salir al cine los viernes en la noche. Quiere decir, ven como alguien muy limitado, y los amigos son libres, hacen lo que quieran, no tienen un deseo de conectarse con Dios, no tienen este deseo de vivir reglas y de vivir rituales. Por lo tanto, uno se ve como restringido y el otro se ve como libre. Esto es un poco lo que para este rabino, Rav Shimshon, Rafael Hirsch, es una enseñanza. En primera instancia, nosotros vemos, este lo van a sacrificar a Dios, y al otro lo van a mandar al desierto, que es como esta tierra de nadie, como la búsqueda de la libertad desenfrenada. Y el final de cada uno es que uno sirve a la creación y uno sirve para servir a Dios y uno sirve para entender y comprender la grandeza de este día. Y en cambio el otro, que se vea muy libre, que lo sacas afuera, termina mal, termina destrozado, termina en este risco. Por lo tanto, la pregunta que dice él es, ¿realmente la libertad que nos presenta muchas veces las ganas de salir y no pertenecer a esta ritualidad es correcta? Por lo tanto, esta es una forma de ver esto con un toque psicológico, un toque de qué hacemos nosotros con la libertad, cómo usamos nuestra libertad. Esta es una visión. Otra pregunta muy importante, esta es la segunda, es, la Torá hace un énfasis tremendamente grande para hacernos sentir de que estas cabras tenían que ser idénticas, tenían que medir lo mismo, tenían, si una tenía manchas, la otra tenía que tener manchas, quiere decir, tenían que verse como gemelos idénticos, mellizos idénticos. Entonces, ¿por qué el énfasis que usa la Torá en describir esto? Y esto a mí me parece fantástico. Esto significa que muchas veces nosotros pensamos que una persona nace ya con una predisposición. Hay unos que nacen predispuestos a ser más espirituales o más intelectuales o con una naturaleza más buena, y hay otros que nacen con una naturaleza
más negativa, una naturaleza más complicada. Y lo que significa que sean idénticos, significa que para el ser humano, que tenemos libre albedrío, que tenemos Bejira Hofshit, no hay nada predeterminado. Así como estas dos cabras son iguales y que tú no podrías distinguir ningún rasgo particularmente una que en la otra, así es cuando nacemos. A pesar de que creemos que las personas nacen con un predestino y que nacen ya con algo interno que los va a llevar a unos a ser Rashaim o a otros a ser Sadikim, lo que nos está enseñando el Corban Azazel es que no hay destino cuando hay libertad. Porque el tener libertad implica que tú siempre te puedes ir y convertir en un tzadik gamur o en un rasha gamur. Puede ser el bueno, puede ser un Moshe Rabbeinu y puede ser un Bilam. Inclusive estos dos personajes tenían un nivel espiritual muy similar. ¿Y por qué Bilam escogió ser un malvado? ¿Y por qué Moshe escogió ser un tzadik tremendo? Porque ellos escogieron. Quiere decir, nosotros no estamos predeterminados a nada. Nosotros podemos cambiar y nosotros tenemos acceso toda la vida a decidir qué queremos ser. Una tercera forma de ver esto es un corte más de tipo educativo y muy importante para los que somos padres, maestros. La realidad es que las cabras no escogieron su destino. Aquí evidentemente ni siquiera el Cohen escogió su destino. El haber hecho un goral, el haber hecho un sorteo, implica que el destino lo va a marcar Dios. ¿Por qué una va a servir a Dios y la otra va a servir al diablo, al Satán? Y la única distinción es la etiqueta que tú le vas a poner al animal. ¿Por qué esta le salió irse al lado bueno y por qué esta le tocó irse al lado malo? Y esto lo que nos dice es peligrosísimo etiquetar a las personas. Porque cuando tú etiquetas algo que es malo, lo conviertes en una profecía que se va a cumplir. Cuando llega una persona a la escuela y ya le pusieron la fama de este niño es problemático, este niño es mal alumno, realmente lo que van a hacer los maestros y muchas veces hacemos los padres es que al etiquetar nosotros instamos y hacemos todo para que esa etiqueta funcione. Por lo tanto, etiquetar a alguien como bueno o etiquetar a alguien como malo es sumamente peligroso y por lo tanto es importante no hacerlo. Una cuarta alternativa. Esta cuarta alternativa la digo en nombre del Ramban, Nachmanides. Y esta es muy conocida y es muy interesante porque tiene que ver también con otra que vamos a explicar a continuación. El Ramban dice que realmente el Satán no es como nosotros creemos. El Satán es un ángel que Dios creó y que tiene una función muy importante en la creación. Por lo tanto, en el día de Yom Kippur, que es un día que queremos encontrar nuestra esencia, hicimos un esfuerzo muy grande por desprendernos del Yetzer Hará y de toda esta fuerza que tiene el hombre tan cercana y tan dentro de él. Y por lo tanto, dice el Nachmanides, dice el Ramban, que el Corban Azazel sirve como un soborno que le damos a él. Y esta la mecánica es muy interesante porque como este animal contiene todos los pecados y todos los getaim y peshaim y todos los abonot de todos, es como si tú le entregas al Satán, el cual
es el que te quiere acusar y el que va a documentar todas las cosas malas que hiciste. Tú le entregas tu confesión, le dices, ya no tienes que buscar, acá tienes la confesión. Entonces él se maravilla de decir, wow, tengo la confesión, ya no tengo que molestar a la persona, ya tengo que ir a ver, ya me hicieron el trabajo. Entonces dice el Rambán un ejemplo que dice, tú quieres entrar a la casa del rey, porque Yom Kippur es el acceso verdadero al Kodesh HaKodashim, a lo más profundo de tu ser. Y para poder entrar acá, ahí ese lugar, siempre tienes a unos perros o siempre tienes a un guardia que no te permite entrar. Ese guardia es el Yetzirah, es el guardia es el Azazel, ese guardia es el Satán. Por lo tanto, sabiendo que tú quieres entrar, entonces tú vas a agarrar un hueso lleno de carne y él se lo vas a tirar como si fuera un perro y se lo va a ir a comer y tú vas a poder entrar. Quiere decir, es una estrategia de distraer al Satán, de darle todos tus pecados por escrito y decirle, mira, acá tienes, y él está leyéndolo, mientras tanto no está preocupado por meterte el pie y te permite entrar en este espacio interno para realmente conectarte y para realmente encontrar quién eres internamente. Por lo tanto, es muy interesante porque esa es una estrategia que tú usas como diciendo que este día me quiero conectar con Dios, por lo tanto, me quiero conectar con el bien, con mi esencia, por lo tanto, no quiero que me moleste esta fuerza y por lo tanto, soborno y le doy algo a cambio para que me deje en paz. Suena interesante y esto es muy conocido y es algo que quizás suena chistoso, pero realmente, en cierta manera, es lo que está pasando. En la misma línea que el Rambán, está el rabino Dessler, el Michtav Meliau. Y el rabino Dessler aborda este tema con un toque psicológico impresionante. Dice, ¿por qué vas a darle un soborno al Satán? Es importante mencionar que en la Torá el Satán no es así como en otras culturas, como un ser pernicioso que está ahí y que te hace trucos y que está vestido de rojo y que tiene una cola larga. No tiene nada que ver con eso. El Satán es un ángel creado por Dios y tiene su motivo de haber sido creado. Y básicamente la función que tiene el Satán, al igual que el Yetzer Hará, porque el Satán, Yetzer Hará, Azazel, el Malahamavet, es el mismo personaje, pero dependiendo qué está haciendo, tiene otro nombre. Precisamente tiene muchos nombres porque un ángel hace una cosa a la vez. La diferencia de un ángel con una persona es que la persona puede hacer muchas cosas a la vez, pero el ángel nada más puede hacer una cosa a la vez. Y como nada más es una cosa a la vez, cada acción tiene otro nombre. Entonces, Yetzer Hará, Azazel, Satán, Malahamavet, es el mismo, pero estamos viendo otras caretas del mismo. Entonces, básicamente, el trabajo que tiene el Satán es meterte el pie. Tú quieres y tienes su potencial de ser un gran arquitecto, es el que te dice, hay tantos arquitectos, no estudies arquitectura. Entonces, la primera cosa que hace el Satán, que hace el Yetzer Hará, es atacar tu potencial y darte la opción de escoger mal. Porque realmente la libertad está en eso, entre escoger bien o escoger mal. Entonces, Dios tuvo que crear un sistema donde sea extremadamente lógico pensar que hay este camino o este camino, y por lo tanto las personas ejercemos nuestro libre albedrío y escogemos. Y a veces escogemos bien y a veces escogemos mal. Entonces, el Yetzer Hará es el que te mete el pie para que escojas mal. Una vez que escogiste mal y caes, viene y toma nota de lo que hiciste mal. Esta persona hizo esto mal. Y viene y te acusa. Por eso también es llamado el acusador, el categor. Categor es una palabra en arameo que significa el que te viene a acusar. Y una vez que te acusa,
viene a cobrar lo que hiciste mal y finalmente te mata. Ese es el Malach el ángel de la muerte. Entonces es el mismo en diferentes facetas de trabajo. Entonces dice Rav Dessler que básicamente el ser humano y el Yetzer Hará y el Yetzer Hatov están constantemente enfrente de él y dentro de él. Por lo tanto, cuando nosotros queremos atacar al mal o atacar al Yetzer Hará y lo hacemos de manera drástica, la primera cosa que debemos de saber es parte del Corban Azazel, es decir, así como existe Dios, también existe el mal. No quiere decir que Dios no puede con el mal. Quiere decir que tú no puedes con el mal a veces. Pero Dios creó el mal para darte libre albedrío. Aquí la cuestión es que hay mucha gente que dice, no, no hay mal, y vaya que hay mal. Vivimos en un mundo donde hay injusticias, genocidios, feminicidios. Vaya que hay mal. Hay gente muriéndose de cáncer, hay gente muriéndose ahorita en Ucrania, hay gente muriéndose aplastados por una montaña. Claro que hay mal. Entonces, la primera cosa es reconocer que hay mal. Entonces, le damos su parte al mal porque lo reconocemos que hay mal. Ahora, una vez que reconoces que hay mal y quieres sobreponerte al mal, ten mucho cuidado, dice Rav Dessler, de atacarlo totalmente. Porque si lo atacas totalmente, él se va a defender y te va a ganar. Por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer contra el enemigo no es decir, no existes, tampoco es decir, te voy a atacar con todas, porque él te va a sobreatacar a ti y lo más probable es que él gane. Darle un soborno al Azazel, darle un soborno a esta fuerza y distraerla y mantenerla ocupada es un ataque gradual. Y esto nos dice que cuando nosotros queremos atacar estas fuerzas que a veces nos dominan, cuando tenemos que atacar estas fuerzas que a veces nos abaten, no lo hagamos drásticamente. Comámonos el pastel poco a poco, gradual. Por lo tanto, le das eso para que te deje un poquito en paz. Porque cuando la persona dice, voy a hacer dieta, no va a comer carbohidratos, el alcohólico dice, no va a tomar alcohol, voy a dejar todo, el que fuma, no voy a fumar, regresa y peor. Es mejor poco a poco. Es mejor ir ganando poquito a poquito la batalla. No voy a dejar de fumar, pero hoy voy a fumar un cigarro menos. Mañana dos, pasado tres. Y poco a poco empiezas a conquistar. Por lo tanto, es muy interesante lo que dice Ralph Dessler, porque nos está diciendo que realmente lo que nosotros queremos hacer en Yom Kippur, y por lo que Yom Kippur es tan maravilloso y es un día tan feliz y es un día tan único, es que nosotros queremos hacer Teshuvah. Teshuvah es retornar. Teshuvah significa retornar. ¿A dónde retorno? A mi esencia. Todos tenemos dentro de nosotros un Kodesh Kodashim. Todos tenemos dentro de nosotros un Sanctum Sanctorum, que es nuestra alma pura y perfecta que Dios insufló en nosotros y que está dentro de nosotros y que nosotros no tenemos acceso a ella por todas las cosas que tenemos arriba de nosotros, todos los obstáculos, problemas, clipot, etcétera, etcétera, y desconocemos nuestro verdadero potencial. El día de Yom Kippur es el día para regresar a nuestro estado perfecto, puro y pristino, perdón, donde conectamos nuestra esencia eterna, espiritual, trascendente y otra vez reseteamos nuestro propio sistema. Por lo tanto, es sorprendente que un acto tan extraño
como el Corban Azazel tenga tantas enseñanzas. Espero que les haya parecido interesante y antes de despedirme y desearles a todos Hatimat Tová, que tengan un año de salud, de bendición, de armonía, de abundancia, de crecimiento espiritual, de crecimiento en conciencia, quiero despedirme con dos cositas antes de terminar. La primera es decirles que el canal de Shomrim Laboker, que hoy en día es un canal tan importante para tanta gente, se mantiene en gran medida por sus aportaciones. Por lo tanto, no importa si son grandes o son chicas, nosotros las apreciamos y son muy bienvenidas y agradecemos mucho su apoyo. Y también quiero sugerir a todos ustedes conectarse y conocer en cierta manera su propia energía. A veces necesitan la gente ayuda. A veces la persona necesita ayuda de entender, ok, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero conocer mi interior, quiero entender mi potencial, pero no sé cómo hacerlo. Y realmente, después de mucho tiempo, me doy cuenta que las terapias breves y las terapias psicológicas que conllevan y que integran un elemento espiritual pueden ser un parteaguas en nuestra vida. Quiero sugerirles a todos los que quieran conocer su tikkun, su misión de vida, su energía interna, su propio árbol de la vida y conocer sus cosas buenas y sus virtudes y sus cosas malas, clipot y desbalances. Hagan una terapia breve, terapia espiritual y les dejo el correo de debimedresh@gmail.com. Y es increíble porque muchos de mis alumnos han hecho este proceso y es increíble los comentarios de agradecimiento que yo recibo para poder eh, estructurar de cierta manera un mapa de dónde partir y hacia dónde ir. Así que, Gmar Hatimato va a todos, que tengamos un año precioso, lleno de bendiciones y que ocupemos este espacio hermoso de Yom Kippur para resetear nuestra alma, para encontrar nuestra esencia y para ser felices. La oportunidad de Yom Kippur es uno de los regalos más grandes que podemos pensar. Como dijo Rabbi Sachs, más que un día para conectarnos con Dios y para tener y afianzar nuestra confianza en Dios, es un día en donde Dios evidentemente confía en nosotros. Confía en que podemos ser mejores y confía en que nuestra estancia en esta vida física tiene una gran importancia en el plan divino. Gracias a todos, bendiciones y que tengan Shana Tova Umetuka.